presidente, señorías, voy a fijar la posición de mi grupo en relación con esta proposición no de ley que presenta Foro Asturias. Y yo también voy a hacer referencia reiterada al informe del Consejo de Estado, porque me parece que es la referencia más rigurosa que tenemos en este momento para afrontar esta situación. Pero permítanme que previamente haga algún antecedente legislativo, con el permiso de la señora Ramos, porque estamos aquí en el órgano legislador y yo creo que no resulta nada excéntrico hacer referencia a normas legales. Eso sí, un afán docente, se lo aseguro. Creo que aquí hay que llegar ya aprendido y yo no tengo ninguna vocación de docente en esta Cámara en absoluto. Miren, la proposición, en sus antecedentes, destaca el informe de la ponencia de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y de la Igualdad de Oportunidades de 17 de abril del 2007, el Plan Integral de la Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual 2009-2011. Asimismo, también, desde entonces, se han promovido una serie de iniciativas, usted no las citó todas, pero creo que hay que citar la del 21 de septiembre del 2010 en el Congreso de los Diputados, donde se aprobó una proposición de ley en la que se instaba a la revisión de una propuesta que promoviese la desaparición de los anuncios de prostitución en la prensa diaria. La votamos todos los grupos que estábamos en aquel momento en aquella Cámara. Como consecuencia de eso, el 12 de mayo, la ministra de Igualdad, efectivamente, solicitó al Consejo de Estado un estudio sobre las posibilidades de actuación contra los anuncios de contenido sexual y prostitución. Y ese informe fue aprobado por el Consejo de Estado el 9 de marzo del 2011. Ya he dicho que me parece que es la mejor referencia jurídica que tenemos al respecto. El 14 de junio del 2011, la Comisión de Igualdad del Congreso aprobó también por unanimidad una proposición no de ley, por unanimidad, en la que se instaba al Gobierno que procediese a la elaboración de una iniciativa legislativa para prohibir los anuncios de prostitución en la prensa escrita en los términos expuestos en el informe del Consejo de Estado. En respuesta a esa proposición no de ley, el Gobierno de entonces trasladó ese mismo mes una propuesta de reforma de carácter informal a los grupos del Congreso en la que se proponía una reforma de la Ley General de Publicidad. Por cierto, siguiendo una vía que se apartaba de las recomendaciones del Consejo de Estado, pero se aportó esa proposición. Sin embargo, no tuvo respuesta y los avatares políticos posteriores hiciesen que no concluyese en nada, ¿no? Estos son los antecedentes y hago referencia a ella porque es verdad que todos nos hemos posicionado en el Congreso de los Diputados en torno a este tema y nosotros vamos a mantener también la coherencia con nuestros postulados hasta el momento, ¿no? Pero expuestos ahora estos antecedentes, vayamos a lo que nos plantea el Grupo Foro Asturias y plantea varias cosas y heterogéneas, ¿no? En primer lugar, la moción insta al Consejo de Gobierno a elaborar un proyecto de ley de modificación de la Ley del Principado de Asturias de Comunicación y Publicidad Institucional para incluir las previsiones que imposibiliten la inserción de publicidad institucional en los medios de comunicación que actualmente realicen la publicidad de la promoción de la prostitución. En la misma línea, el apartado primero del punto tercero, se insta a que el Gobierno de España modifique esta Ley de Publicidad y Comunicación Institucional. Pero, mire, nosotros no creemos que ese sea un planteamiento acertado. Primero, porque abstenerse de realizar publicidad institucional en tales medios, aun cuando pudiese considerarse una medida de presión hacia estos medios, entendemos que no deja de ser un intento de matar moscas a cañonazos. En ese sentido, se trata de una medida que no aborda la raíz de la cuestión, que es, en primera instancia, la de los medios que, bordeando sus códigos deontológicos, a los que usted hizo referencia, admiten publicar este tipo de anuncios seguidos de aquellas empresas que los realizan y gestionan. Y, en segundo lugar, se trata de una medida que, a pesar de lo que pueda parecer a primera vista, resulta muy difícil de implementar en la práctica. Yo estoy seguro que la portavoz del Grupo Foro Asturias no es consciente de estas dificultades. Y a esto se refiere precisamente el propio informe del Consejo de Estado cuando argumenta que una finalidad como la perseguida, la de constreñir o prohibir la publicidad de la prostitución, pudiera no alcanzarse con la adopción de otras medidas tales como, y aquí hace referencia a esta que ustedes proponen, la limitación de las eventuales subvenciones públicas a los medios que publiquen anuncios de prostitución, la limitación de la publicidad institucional en dichos medios o en relación con determinados contratos. El informe del Consejo de Estado se muestra muy claro a la hora de desaconsejar esta vía de actuación y declara:
En todo caso, aun cuando se promoviera y culminara dicha iniciativa, no todos los anuncios de prostitución desaparecerían de la prensa escrita, puesto que pudieran existir medios que prescindieran de la publicidad ante los previsibles pingües beneficios económicos que le reportaría esta publicidad. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir las recomendaciones del informe del Consejo de Estado, con el que estamos de acuerdo, y no nos parece que esta vía, ni por razones de fondo, pero también por razones de eficacia, sea la pertinente. Y algo parecido puede decirse con respecto al segundo punto de la proposición, en la cual parece que ustedes describen una suerte de régimen transitorio a esa modificación de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional que entendemos que tenemos serias dudas de que fuese aplicable en los términos en los que se encuentra redactado. No solo porque establece unos plazos de cumplimiento que, si somos sensatos y razonables, y creo que todos tenemos esa vocación aquí, parecería realmente irrealizable, sino también por las dudas que nos plantea respecto a los márgenes de los que realmente se dispondría en la práctica a la hora de discriminar a los medios de comunicación en los procedimientos de adjudicación de contratos de publicidad institucional sin que se conculquen otros derechos o se sobrepasen los márgenes legales. Respecto a esto hay un caudal ingente de jurisprudencia al respecto y no voy a hacer referencia a él. Por lo tanto, el informe del Consejo de Estado resulta clarificador en torno al marco legal actual y las medidas que respecto al mismo pueden adoptarse. Es cierto que el informe del Consejo de Estado dice que este marco legal es claramente insuficiente. ¿Y qué es lo que avala el informe del Consejo de Estado? Pues sí, es cierto que avala algo que ustedes proponen en el apartado segundo del punto tercero, con el que ya le digo que, por lo tanto, estamos de acuerdo. En ese apartado segundo del punto tercero, en el que se insta al Gobierno de la Nación a elaborar un proyecto de ley de una norma legal distinta de la Ley General de Publicidad que tuviera como objeto exclusivo la prohibición de la publicidad de la prostitución, la prensa escrita y demás. Efectivamente, en el informe del Consejo de Estado, al que reiteradamente hago referencia, se indica que para abordar esta cuestión, en todo caso, requeriría una modificación legal que podría hacerse de dos maneras. La primera sería la reforma de la Ley General de Publicidad. El propio informe del Consejo de Estado la descarta. No voy a extenderme, hay una serie de razones, pero se pueden consultar y usted lo conoce suficientemente. Y estima que lo más procedente sería una norma legal distinta de la Ley General de Publicidad que tuviera como objeto exclusivo la prohibición de la publicidad de la prostitución y, en definitiva, de estas prácticas de las cuales yo creo que todos abominamos, ¿no? Esta recomendación es la que ustedes recogen en ese apartado segundo del punto tercero de la proposición y que, por lo tanto, nosotros estamos en disposición de apoyar en la línea, además, como nos hemos pronunciado reiteradamente en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, si ustedes nos admiten la votación por puntos, votaríamos a favor de ese punto segundo del apartado tercero y, por las razones que le he explicado hasta ahora, no me voy a reiterar, por razones de cuestión práctica, por razones de cuestión de índole jurídica y porque, reitero, nos parece que lo más riguroso que se ha hecho hasta ahora en esta materia en nuestro país es el informe del Consejo de Estado del 9 de marzo del 2011, que nosotros compartimos íntegramente. Entiendo que cuando se cita un informe hay que citarlo íntegramente y no troceándolo solo en aquella parte que a uno le interesa, pero tengo que decírselo así, porque usted lo ha citado reiteradamente, pero lo ha hecho en aquellas partes que exclusivamente le interesa y luego, además, se ha apartado de las recomendaciones. En lo que ustedes proponen se apartan de las recomendaciones del Consejo de Estado. Nosotros, en este caso, un asunto vidrioso en el que confluyen muchos derechos, en el que estoy seguro que nosotros compartimos el fondo, pero que hay que hacerlo de una forma correcta y desde el rigor jurídico, y por eso votaríamos a favor exclusivamente ese apartado segundo y nosotros no los podríamos compartir y votaríamos en contra. Gracias. Gracias, señor Prendes. A continuación tiene la palabra el Grupo de Izquierda Unida. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Ya les anticipo que probablemente